Y tenemos por acá el honor y el privilegio en el día de hoy, como les habíamos anunciado más temprano, de conversar con Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria de la República Dominicana. Muchas cosas importantes que hablar y conversar con él, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, ministro. El placer es mío estar con ustedes aquí y a través de ustedes con el país y quién sabe, ¿verdad? Más allá. No, una audiencia en Estados Unidos y Europa importante. El programa está en vivo por YouTube ahora mismo. Mucha gente en sintonía. Ministro, iniciar hablando de temas que la gente comúnmente se pregunta, se cuestiona, y quizás para llevar un poquito más de luz y entendimiento a la gente de cómo se manejan estos temas. Hace unos meses, el tema del combustible en la República Dominicana estuvo evidentemente con todo lo de la guerra, la pandemia, al alza. Barril de petróleo y se debía subir hasta un punto en el que el presidente estableció una franja. Si el petróleo está entre 85, me parece, y $115, no se va a subir o no se va a bajar. Luego, después de mucho tiempo, comenzaron a venir algunos descensos en los barriles de petróleo y entonces el Estado decidió congelar los precios y mucha gente entendía que era por un tema de que como había tenido que subsidiar por mucho tiempo, entonces había que compensar. Pero para que la gente quizás entienda un poco más cómo se maneja eso, cuándo es posible bajarla o no, cuál es el criterio. Fíjate, primero, lamentablemente, después de la guerra y el COVID, pues cambiaron los patrones de referencias. Por ejemplo, antes de esos eventos, había una similitud entre lo que era el WTI con los destilados. Destilados son los hidrocarburos que son procesados. LP, gasoil, gasolina, fuel oil y otros que son pocas cantidades de lo que se usan, como el queroseno. A partir de que el gas natural se escaseó y se dislocó el precio, porque eso fue, incluso todavía hoy, así se mantiene referencia precio de Europa y el precio de los Estados Unidos, son dos tratamientos diferentes del gas natural. Desapareciera el parámetro de referencia WTI, se separó de lo de destilado. Un comportamiento que desde el origen de las mediciones, 40 años atrás, no había sucedido. O sea, siempre eran los mismos valores. No. Siempre iban paralelos en la línea. Okay. Si uno subía, subían los otros. Si uno bajaba, bajaban los otros. Entonces, cuando tú hacías referencia del WTI, que es el barril de petróleo, de donde cuando se mete en una refinería se destila y sale todo lo otro, tú podías decir que lo otro también tenía el mismo comportamiento. Exacto. Y eso, bueno, pues varió. Y por eso no, después de que se tomaron esas decisiones, no siguió siendo lo mismo. Ahora, vayamos a algo que no lo decimos nosotros, que lo dicen los organismos internacionales. Y me refiero, la última valoración fue hace una semana del Fondo Monetario Internacional. Modi salió la semana pasada. Está Standard & Poor's, que es más sector privado americano. Está el Banco Mundial, que dicen que República Dominicana es una economía a estudiar, a tomar como referencia. Porque la inflación en una economía tan dependiente de las importaciones se ha mantenido a los niveles de países que son con economía más fuerte. O sea, una inflación de un 8%, igual que la de los Estados Unidos, igual que la de los países grandes, realmente hay que ver cómo se manejó eso y por qué no llegó a lo que hubiese sido otros países de referencia con economías similares, 12%, por ejemplo. Y parte de ello se debe a la decisión que se tomó en su momento de facilitar los subsidios. Subsidio incluso generalizado, porque había un debate. Si se hacían focalizados, porque entonces iban a otras áreas. Ahí entonces tenía que ver cómo se aplicaba y cómo impactaba la economía en sentido general, que son otros cálculos. Pero la verdad es que si nosotros hoy tenemos paz social, si nosotros tenemos estabilidad económica, estabilidad política, que se deriva de las otras dos. Claro.
es porque algo ha sucedido. Y cuando eso sucede, entonces se desencadenan otras cosas, que es lo que se pone sobre la mesa y son los factores políticos, que yo creo que lo tenemos muy claro aquí desde hace muchos años, todos los que han administrado y los que administran ahora, que cuando tú tienes paz social, ¿qué pasa? Que entonces la gente dice, bueno, allá se puede ir, porque no estoy en riesgo. Que cuando tú tienes estabilidad, dicen, allá yo puedo invertir, porque mi capital va a estar tranquilo y generando clima beneficios. De negocios apropiado. Entonces, eso es lo que se ve antes de tomar algunas decisiones que no son solamente políticas para uno preocuparse por la noticia del Twitter o del Facebook o de los diferentes rangos de opinión. Danira. Voy a hacer 2 preguntas para aprovechar mi turno. Primero, quiero hablar de la tragedia de San Cristóbal, porque vi unas declaraciones que usted daba que decía que no había ahí en la zona gas, combustible líquido. Entonces me gustaría que nos aclare eso, si ya hay un levantamiento, o sea, como usted es el ministro de Industria y Comercio, que conoce las empresas y demás, ¿qué información tiene de lo que había ahí o el por qué, si no había combustible líquido? Y en segundo, a propósito de la fecha, hoy es 17, mucha gente está esperando decretos que se estilan para estos días, y por ahí anda sonando un rumor que ustedes lo van a cambiar. Quería que lo confirmara. Escuché como que el ministro de Exterior, el de Mirex, escuché como que usted iba para allá. Sí, para el ministro de Relaciones Exteriores. Yo escuché eso, no sé, entonces aprovechar. Los dominicanos lo leen en español. El canciller, ministro de Relaciones, sí. Bueno, lo primero es que ciertamente debí de haber comenzado expresando mi sentir, porque hoy es un día de duelo por decreto. 27 compatriotas nuestros, bueno, pues fallecieron en esa tragedia. Y la verdad es que nosotros tan pronto pudimos, y además por las instrucciones del presidente, nos apersonamos a San Cristóbal a ver en qué se podía colaborar o qué medidas podíamos hacer. Lo primero, porque no es extraño que cada vez que hay una explosión de ese tipo, dicen explotó un tanque de gas, ¿verdad? Gracias a Dios en esta ocasión, bueno, por lo menos esa no es la causa de la explosión con el tiempo, pero mientras tanto se pasaron 2 días, explotó un tanque de gas, explotó un tanque de gas, ahí no hay tanque de gas. A eso yo me refería. Ni había tanque de gas LP, ni había tanquería líquida tampoco, de ningún tipo. Ese es algo extraño para mí, porque es un lugar que casualmente mañana se iba a dar un primer Picasso para hacer un parqueo en toda el área. Entonces, ¿qué había ahí? Bueno, yo no lo sé. Están los organismos investigativos terminando. Fíjense que anoche sucedió algo también extraño. Después que estaba todo frío, todo apagado, volvió el fuego. ¿De dónde salió? Dirían, bueno, había un almacén. ¿Cuál fue el combustible para esa combustión? Es que hay un almacén de plástico. Hay que ver que... Es muy extraño, vuelvo y digo, porque, bueno, tú eres ingeniera química. Sí, sí. Hay químicos que parecieran muy inofensivos y cuando se juntan explotan. Sí, sí. Granular, líquido, lo que sea, pan, y prende. Así es. Y parece que ahí había algo en algún momento que lo mejor, por lo menos, o yo no quiero especular sobre eso, pero sí hay que darle seguimiento, y yo voy más lejos. Hay que ver qué es lo que pasó, porque 27 muertos, un muerto es mucho para mí, claro. 27 son demasiados. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Sí. Y que nos sirva también de experiencia para futuras regulaciones. En el caso nuestro hemos ido avanzando con procesos que no son simpáticos, porque pónganse ustedes y veámoslo de manera sincera. A nosotros mismos nos cuestionan con cualquier cosa y tú dices, no, ¿tú sabes quién soy yo? No, espérate, yo. O ¿cómo yo lo puedo hacer más rápido? Pero hay cosas que no se pueden hacer más rápido, ni se pueden hacer tampoco por quién es el que la está haciendo. Que hay que seguir procesos, y son procesos de seguridad, que tú lo ves en las industrias, que lo ven en todo, en cualquier cosa. Allí no debe aplicar el populismo, porque se trata de la seguridad. Y hemos tratado de hacer eso. Y hemos ido avanzando en algunas cosas de inspección y supervisión. Lo digo, ese no es el caso, porque no nos atañe a nosotros propiamente,
pero hay que darle mucho seguimiento porque fíjense ustedes, 27 muertos y 50 y pico de heridos. Sí. La segunda pregunta. No tengo noticias de eso. Canciller. Yo creo que bueno, las cosas suceden, el presidente tomará decisiones, sea ahora o sea después. Nosotros lo que sí estamos listos siempre es para dar el paso que nos tocará en algún momento. Ministro, primero agradecerle, ¿verdad?, que esté aquí con nosotros, es un privilegio para nosotros. Quisiera hacerle dos preguntas, porque desgraciadamente la mayoría de la población, cuando habla con el ministro de Industria y Comercio, se queda en el tema combustible. Es un tema que llama mucho la atención. Usted hablaba de lo increíble, ¿verdad?, de la dinámica económica nuestra, aún en escenarios adversos. Una parte fundamental de ese crecimiento económico, de esa estabilidad económica, ha tenido que ver con el sector zona franca. Un crecimiento exponencial allí. Primero ver si nos puede orientar cómo se ha manejado esa dinámica, por qué ese sector ha sido tan importante, cómo se ha mantenido fortalecido, cómo ha seguido creciendo, para orientar a la población. Y la segunda pregunta es, entre el 22 y el 24 de este mismo mes, se va a dar una reunión que es la más importante del año y probablemente se pudiera convertir en una de las más importantes, por lo menos de la historia moderna. Hablo de la famosa cumbre de los países del BRICS, porque allí se está planteando en la agenda acogerse a una nueva moneda para el intercambio comercial entre los países miembros. Hay 20 países inclusive ya que están formalmente pidiendo su adhesión a esta dinámica. Le pregunto, ¿usted como ministro o el gobierno central han pensado en algún momento que la República Dominicana pudiera formar parte de esta dinámica, de este intercambio comercial con esta moneda única en los países del BRICS? Fíjate, lo primero es, y te agradezco, porque muchas veces nosotros tenemos pendiente, vuelvo y digo, a mí me pasa, lo que es más frecuente, pero el Ministerio de Industria y Comercio es mucho. O sea, cuando hablamos de zona franca, cuando hablamos de industria, cuando hablamos de arbitrajes internacionales, cuando el país tiene una diferencia, la administramos nosotros en los tribunales internacionales de Tratado de Libre Comercio, comercio exterior. Cuando hablamos de industria en sentido general, cuando hablamos de calidad, y muchas veces pensamos que la calidad es si el guineo está maduro. No, la educación tiene calidad, la salud tiene calidad, las obras públicas tienen calidad. Sí. Y eso es del Ministerio de Industria y Comercio, el CODOCA se llama, Consejo Dominicano de la Calidad, con una sombrilla que va a Sidocal, que va a LODAC. Cuando nosotros hablamos de regímenes especiales, muchas veces vemos zona franca, no, está el cine, está la 2801, están regímenes, las ISO, le damos seguimiento a través de Sidocal. Pero cuando hablamos también de comercio interno, que ahí está el tema de los combustibles, pero ahí hablamos de los mercados internacionales. Ahí hablamos de lo que tiene que ver con gastronomía, con moda, con economía naranja, que ahora está de moda. Hoy firmamos 2 acuerdos con tema de las TIC, donde hay, por ejemplo, aquí hay 5 millones de personas que siguen los juegos electrónicos y que ganan dinero participando en eso. Y tú ves a los muchachos jugando, tú dices, ¿qué tal? ¿Qué? Apaga la televisión. No. Ya hoy día hasta ganan dinero con eso. Entonces es muy importante. El tema de la zona franca, nosotros hace 50 años que tenemos un régimen de zona franca. Y muchas veces decimos, bueno, exenciones. No, bueno, sí, claro que son exenciones, pero vamos a decir, no le demos exenciones, cerrémosla, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa gente? Que se van a otros países. O sea, nosotros competimos con otros países por traer mano de obra. Mano de obra en donde hay, yo diría que la mayoría de las zonas francas que tenemos aquí, que son 86 de los parques, son privados y de capital local. Algunos extranjeros, pero la gran mayoría 80% locales, y hacen un negocio inmobiliario. Pero cuando tú haces un negocio inmobiliario, primero tú tienes que construir, y esa construcción se queda en mano de obra, todo lo que interviene, la varilla, el bloque, el cemento, lo eléctrico, esto, y lo otro. Y después, entonces viene lo que al gobierno más le interesa, que es el trabajo para la gente. Un trabajo que ha ido cambiando, porque antes tú pensabas zona franca, cachucha, panty, calzoncillo, jean. No. Nosotros fabricamos en República Dominicana el catéter que le ponen a los americanos en los hospitales americanos de la operación de corazón. El hilo con que suturan las heridas también se fabrica aquí. La máquina para separar el plasma de la sangre desde cero hasta que se la llevan para que
la pongan a funcionar, se fabrica aquí. La joyería, por ejemplo, de Tiffany, se fabrica aquí en República Dominicana. Y te puedo decir una cantidad de cosas que son electrónicas también. Switcher, breaker. Nosotros tenemos aquí una unidad de investigación para América Latina completa en Intec. Frente a Intec hay un edificio de Eaton que es solamente para investigación y patente. Entonces nosotros subimos de un 5% de tecnología a un 36% de profesionalidad que va aumentando. Y patentes registradas también. Patentes registradas. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos años? Que nosotros llegamos con un plan ya preconcebido, porque trabajábamos desde hace mucho y nos rodeamos además de gente que sabe. Para tú hacer una buena labor, tienes que buscar de gente que sepa y nutrirte de ahí. Claro. Tú no lo sabes todo. Y luego entonces puede quedar bien. ¿Y qué pasó? Que hemos podido llevar desde 2019, para tener un parámetro, 130,000 empleos a 196,000 la semana pasada. Esperamos cerrar pronto en 200,000. Lo más alto que había llegado en los 5 años, en los 50 años, era 195. Ya tenemos récord de empleo. Pero tenemos también récord en fabricación de más pies de nave. 6 millones más se hicieron en estos 3 años. Tenemos récord en exportación. Cerramos este año con 8,000 millones. En el 2020 eran menos de 7. Y era récord también. Tenemos récord también en inversión extranjera. Y eso pensamos seguirlo consolidando. Por alguna razón que entonces ahí engancho con tu segunda pregunta. Nosotros tenemos una natural posición geográfica. Comencemos por ahí. Que no fue Dios que lo decidió. ¿Y qué pasa con eso? Que estamos más cerca del mercado de los Estados Unidos. Y Estados Unidos mueve el mundo, lo liderea porque es el país que más consume. Todo el mundo fabrica para que los Estados Unidos le compren. Hasta China, hasta Rusia, hasta Turquía. Se pelean por el comercio de los Estados Unidos. Entonces, además de eso, tenemos una comunidad dominicana en los Estados Unidos que manda 10,000 millones de dólares anualmente. Y nosotros le vendemos el 85% de lo que fabricamos a los Estados Unidos. Es la realidad. No es si yo quiero o si alguno de ustedes quiere. Entonces nosotros podemos tener otra moneda que no sea referente al dólar. Además, vamos a dejar nuestra moneda, el peso dominicano, que casualmente ahora se fortalece, porque en el 2019 estaba a 60 por 1. Hoy todavía se mantiene a 56 y ha bajado a 54. Y tenemos mayores reservas. Están ahí, el Banco Central lo dice. Yo creo que no, nosotros tenemos que seguir con nuestro peso y moneda de referencia, el dólar. Kimberly. Ministro, la verdad es que para nosotros es un privilegio que usted esté aquí hoy acompañándonos y también para nuestra audiencia, ya que es un destacado político del país, no solamente un tremendo servidor público, sino que ha demostrado en lo que le ha tocado en medio de esta crisis, ¿verdad? Y con la agudez con que la gente hoy en día enrostra las situaciones que padece, enfrentar, usted estar al frente de ese ministerio realmente ha sido un gran reto. Hablar un poco sobre cuánto ha invertido el gobierno en el subsidio de los combustibles, en cantidades, para que la gente conozca un poco de esto, porque yo lo digo mucho aquí, pero no es lo mismo que si usted hace referencia a esa cifra. Y también el acuerdo que se hizo con Guyana recientemente del tema de la refinería y la importancia que tendría para el país la diversificar la matriz energética, porque hemos visto que el gobierno ha apostado por el tema de las energías renovables y las alianzas públicas-privadas. Si usted nos puede orientar un poquito sobre esos temas. Sí, lo de los subsidios, fíjense, si hablamos de formación política, yo no estoy de acuerdo con un subsidio permanente. Y el presidente, con una actitud muy valiente, primero porque los recursos tuvo que segregarlo de un presupuesto igual o que encontramos igual en cuanto al monto, digo, sacarlo de ahí para poderlo aplicar a los subsidios era dejar de hacer otra cosa. Sí, claro. Pero lo primero es la estabilidad, lo primero es la tranquilidad de la gente. Y ha tenido resultados. Yo recuerdo en el tema de la Alianza de Desarrollo por la Democracia, que también fue una iniciativa, o es una iniciativa del presidente Abinader, está Ecuador, Panamá y Costa Rica, que el presidente Lazo le dice al presidente de Ecuador, ¿verdad?
Le dice el presidente Abinader, bueno, ¿y qué ustedes van a hacer con el tema de los combustibles? Dice, no, transferirlo, porque nadie puede aguantar eso así. Dice el presidente Abinader, bueno, nosotros hemos decidido tomar otra posición. No, allá no se puede. Se lanzó el pueblo a la calle. Así es, a protestar. En Panamá, la misma conversación, siendo yo testigo de excepción. Estábamos en Puerto Plata, en una reunión con los presidentes. Bueno, pasó lo mismo. Porque lamentablemente saliendo de una crisis, de una incertidumbre, más presión, más duda, es mejor el subsidio generalizado. Y nosotros llevamos más de 1.000 millones de pesos en eso. La semana pasada otra vez nos costó 505 millones. Esta semana, como van los días, va a estar por arriba de los 600 millones. Nosotros estamos poniendo, incluso en las publicaciones que estamos haciendo ahora, un poquito diferente para que la gente lo vea, son 47 pesos por galón de diferencia que se está subsidiando. Wow. Solamente en los gasoil. Ahí mismo, ¿es que lo dejan de recibir o es que el Estado lo saca? El Estado pone el dinero. Pone. Sí, sí. Entonces, cuando hablamos de subsidio, tenemos también que hablar de que hay un subsidio para la harina. Claro. Cuando la guerra con Ucrania y Rusia eran uno de los principales suplidores de granos. Sí. Gracias a Dios ya hoy han pasado 1 año y pico de eso. Bueno, otros países van produciendo más o sustituyendo la materia prima, sí. y se ve más afectado África que el resto del mundo. Pero siguen en la bolsa de valores que las cosas cambian sin uno darse cuenta, y compra de futuro que hacen las grandes empresas, porque las grandes empresas cuando importan es un barco que traen. Y aquí, por ejemplo, hay 6 molinos de harina. ¿Qué hacen? A veces se ponen de acuerdo y traen gran cantidad para comprar en escala, que les salga más barato la compra y el transporte. Pero eso subió. Nosotros seguimos subsidiando la harina. Para el pan de 5, llamado pan de 5, sobao y de agua, pero que impacta también a los espaguetis, sí. que impacta también el Yanni Cake de la calle, que impacta a los bollitos, que los subsidiamos a esos sectores. Sí. Y ustedes recuerdan, no es ningún secreto, que siempre había intranquilidad. Y eso era un tema. Sí. Hace mucho que no es un tema, porque nosotros consideramos que hay que darle un tratamiento y una seguridad a los que menos acceso tienen, y que esa es parte de su alimentación básica. Pero lo mismo pasa con la agricultura. Sí. Si nosotros, el país, no hubiera decidido subsidiar la urea, porque sí. ¿cómo tú consigues un buen plátano o un buen en un vivero, los vegetales, si no lo abona? No compite, no hay exportación, no hay consumo, no hay calidad, no hay rendimiento. Entonces se subsidió la urea por mucho tiempo, más de 5.000 millones de pesos. Pero subsidiamos el maíz en un momento. Aquello de aquella pelea de la tasa cero, y la tasa cero no fue más que nosotros buscar regularizar los procesos, porque ¿qué se hacía antes? No, dile que entren. El presidente Abinader dijo, pero tú no puedes con un lapicero decidirle que entren y modifique una ley. Tú tienes que hacer una ley que te diga, que te dé la oportunidad de tú quitar los impuestos, porque es por ley que están los impuestos, y si necesitas quitarlo, lo quita. En ese momento, pensando siempre en la producción nacional, sí. en la industria nacional, protegerla. Pero ¿y si no hay? Lo primero es el abastecimiento. Entonces se crearon 2 mesas: abastecimiento y precio. Y no precio para intervenir, porque está prohibido, sino precio para ver cómo nosotros le decíamos a los productores, ¿de dónde ustedes van a comprar? ¿Necesitan que lo apoyemos? ¿Necesitan financiamiento? ¿Necesitan que le demos algún respaldo? Pero sentados en la mesa, productores, importadores, comerciantes, almacenistas, para que pudiéramos no leernos la baraja. Y por eso, de alguna manera, en República Dominicana, aún en los tiempos de grandes crisis, no faltó nada. Por un acuerdo que, déjeme decirle, la iniciativa está bien del gobierno, pero hay que agradecérselo también y felicitar a todos los que lo participaron. Claro. Que tuvieron un nivel de madurez y donde la especulación fue lo menos. Qué bueno. Víctor. Sí, señor ministro, obviamente que cada vez que uno echa combustible, yo sé que el ministerio tiene una agenda medular para el desarrollo del país, e igualmente los combustibles tienen esa funcionabilidad. Y llama mucho la atención que a 3 años ya recién cumplido de administración, y que en distintas alocuciones, tanto suya como el señor presidente, inclusive ante la Asamblea Nacional, se ha hablado de una reforma integral a la ley de los combustibles.
Sé que se ha trabajado un borrador, que el ministerio tiene un borrador en manos, pero el país todavía no ha visto o no ha debatido cómo quedará finalmente el mercado de los hidrocarburos, a razón precisamente de la cadena de intermediarios que tiene este sector. Y por otro lado, a razón de tiempo, la Dirección General de Aduanas, en este primer semestre del año 2023, señaló que las exportaciones nacionales cayeron un 7.7%. ¿Tiene el gobierno alguna planificación para reactivar la industria nacional de cara precisamente a el renglón de las exportaciones del país por el impacto que esto tiene en la producción de empleo y la incidencia en las reservas y divisas del país? Sí, fíjate, buenísima pregunta, porque además me trae a la mente algo que se me estaba pasando, que es bueno que hablemos un poquito, que es de los ilícitos. Lo voy a poner, acuérdemelo, dentro de un rato. Mira, aquí te voy a facilitar esto, porque nosotros cumplimos con nuestra propuesta de depositar en el Congreso la modificación de ley de hidrocarburos. Está depositada. Ahí te estoy pasando el link con la foto donde el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, nosotros acompañándolo en este caso, porque fue un depósito del Ejecutivo, los ministros no tienen iniciativa de ley, pero fue una propuesta que se construyó para depositar la modificación de la ley completa. Eso lo hicimos en el Senado, como ahí consta. Tiene allá casi 2 años con nuestras ideas, con mecanismos para bajar un poco los impuestos. Los impuestos, los márgenes a revisarlo cada año, porque eso no depende ya por ejemplo, ahora que tú hablas de los márgenes, que no es ningún secreto, está el transporte, el detallista y el distribuidor. Cuando suben los sueldos, ¿qué pasa con un producto que es regulado? Es el único en el país que no puede subir, que no está libre, que no es la oferta y la demanda. Azúcar y combustible. Es correcto. Entonces, por eso aquello, y son cálculos que se hacen. Y no tiene ningún secreto realmente, porque eso mismo sucede en toda parte del mundo. Aquí nosotros proponemos algunas cosas para que se entienda mejor, para que sea más abierto, más participativo y para que en la manera de lo posible sea más económico también, todos los procesos. Eso se depositó. Yo fui 18 años legislador. Yo creo que ahí están todos los partidos, algunos con más experiencia que otros, porque incluso tienen funcionarios que han sido ministros, en este caso también de Industria y Comercio, que están ahí para discutir ese tema, que tienen también los intereses representados, porque incluso hay muchos legisladores que tienen participación en ese negocio. Entonces yo creo que eso es algo que le corresponde al Congreso cumplir con esa etapa, teniendo en cuenta que lo que entra en el Congreso jamás se va a parecer a lo que sale, porque se puede modificar totalmente. Entonces eso es lo rico que tiene eso, que no es una palabra de nadie, y que yo creo que hay que ponerle atención y que todos somos responsables. La parte nuestra la cumplimos, que fue depositarla. La otra pregunta era de... No, las exportaciones nacionales. Lo de aduanas. La Dirección General de Aduanas había dado las estadísticas de que cayeron un 7.7% en el primer semestre de este año. ¿El gobierno tiene alguna reacción e iniciativa para incentivar la industria? En el primer trimestre cayeron. Sí, la nota que está escrita también al Banco Central dice enero-mayo del 2023. Sí, bueno, pero en el primer trimestre cayeron, y ahí te puedo decir que también puedes buscar el IMAE, que dice lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque, y no solamente aquí, también sucedió en los demás países, comenzando por los Estados Unidos, que como dije hace rato, es referencia para muchas cosas. Seguimos, mejor dicho, buscando abastecernos, y la gente con dinero en el bolsillo, de que todavía le daban, o tenían lo del COVID, ahorrado, lo que daban los gobiernos, y entonces había un consumo. Ese consumo y ese abastecimiento
cambiaron. Y entonces, ¿qué pasó? Se frenó la economía. Y las fábricas dejaron de comprar, dejaron de importar porque tenían suficiente abastecimiento. Y entonces dejaron de registrar el cobro de las importaciones. Sin embargo, ya volvieron y se remontaron. Y hay otra vez los niveles de cobro de importaciones, de exportación y de pago de impuestos. Alfredo, Sí. la última. Ministro, en el día de hoy el presidente de la República encabeza su inscripción formal. Hoy jueves se presenta la reelección. Crecimiento en el primer semestre de 1.5, 1.6%. El crecimiento económico de la economía de la República Dominicana. Inflación por las nubes. Combustible caro. Una super tanda de apagones. Los precios de la comida por las nubes. Un proceso inflacionario. Los precios de medicamentos por las nubes. La inseguridad y la delincuencia acabando con el país. Si seguimos viendo, hay una degradación de los servicios. Usted vio lo que pasó con pasaporte, con el 911 y todo eso. Eso se describe como un palo encebado para las pretensiones de repostulación y de reelegirse finalmente el presidente. ¿De qué manera el presidente cree usted puede sortear todo eso que se dice en la oposición del país, que está atravesando República Dominicana y que contempla como un escenario difícil para la reelección? ¿Usted cree que sobre todo eso el presidente se puede imponer en una reelección? No, imponerse no, nadie está hablando de imposición. Nosotros estamos hablando, en el caso del PRM, de una aceptación de más de un 60% y de una intención del voto de más de un 50%, aún en la encuesta de la oposición. La oposición nunca ha dicho que está por encima de la simpatía o de la intención del voto del presidente Abinader. No la conozco, si hubiese una. Lo otro es que siempre se puede encontrar algo, nadie es perfecto, y casualmente por eso tenemos trabajo, porque hay que trabajar para mejorar las cosas. Esa es la verdad. Ahora, lo que también es verdad es que si vamos a la TCS, que es donde se paga impuestos por los empleos formales, hay mucho más empleo que hace 3 años. Esos números están ahí. También es verdad que hemos tenido récord en exportación y en importaciones también, y en pago de impuestos también, en la aduana y en la DGI. También es verdad que la justicia no está politizada con un miembro del partido de gobierno en la Suprema Corte de Justicia o en la Procuraduría. También es verdad que cuando hay cualquier cosa que enmendar, el presidente tiene la humildad para decir me equivoqué y corrijo y hago otra cosa. También es verdad que el presidente anda las 24 horas en la calle, caminando, en contacto con la gente, poniendo el oído en donde deba. También es verdad que cuando hay temas nacionales e internacionales que debe de consultar a todo el mundo, llama a Palacio, a todos los partidos políticos, sin excepción, o va y lo visita, si fuese el caso, para preguntarle en qué, cómo nos ponemos de acuerdo, porque esto es un tema nacional, como ha pasado con el tema, por ejemplo, de las medidas que hay que tomar con la zona fronteriza. Entonces, si seguimos enumerándolo, cada cual va a tener su lista. Algunos de críticas, otros como la que yo estoy dando, que son de números que no son míos, sino que son números de referencias que se pueden buscar fácilmente. Y el pueblo tiene que tomar su decisión si quiere volver a un pasado muy reciente, donde los candidatos son de un mismo partido, que tienen yo creo que su propuesta, y donde el país decidió cambiarla después de 20 años. Entonces, lo que hay es que cada cual seguir haciendo su trabajo. Me parece que van a ser unas elecciones poco diferentes a lo que eran antes. El presidente está interesado, así lo ha manifestado, en que sea, por lo menos a nosotros, ¿verdad? Vemos lo que hacen los otros partidos, que seamos lo más austeros posible, que no haya ni siquiera un lápiz, como manda la ley, en el cumplimiento de la ley del Estado en temas de campaña, y esperemos que todo el mundo lo cumpla.
y que se ciña y que esté atento a eso para no cometer errores. Bueno, gracias. Pero me gustaría sí. Un el minutito, asunto, porque sí, el de asunto, los ilícitos, los ilícitos en República Dominicana, que es algo que queremos consolidar, porque ya esto fuera de política, en todos los países lamentablemente siempre hay alguien pensando en algún atajo para hacer algo indebido. Y entre el 2019 y 2020 aquí hubieron 600 muertes solamente por metanol, alcohol adulterado, y hoy no hay ninguna. Hoy no hay ninguna. Es lo mismo que pasa con los cigarrillos. Se están incinerando 6, 7 millones cada mes y medio de cigarrillos. Se está combatiendo los medicamentos adulterados. Se está trabajando también con algo que no se ve, porque las cosas que tú no ves no las tienes pendiente, pero solamente en gasoil solamente se estimaban 100 millones de dólares anuales de combustible, de contrabando, y más que eso. Y yo creo que esto es algo que tenemos que consolidarlo, que tenemos que ponerle atención, felicitar a una mesa que, aunque nosotros formamos parte, yo creo que el resto que no está aquí hoy, Procuraduría que ahora la preside, los diferentes protocolos para cada uno de estos productos, con aduana, con la DGI, con las Fuerzas Armadas, con los organismos de inteligencia, con Sidocal, con Proconsumidor, con la Dirección Nacional de Drogas, con Salud Pública, porque estamos hablando de la salud. Cualquiera de nosotros puede ir a un colmado, tomarse algo o algún amigo y morirse. Así Entonces es a eso que hay que darle seguimiento y apoyar este tipo de procesos. Bueno, gracias a Victorito Bisonó por haber estado con nosotros y por esta conversación tan interesante. A ustedes no se muevan, vamos a un contacto y regresamos con más del Rumbo de la Mañana.